Hola amigos, una nueva reunión en este espacio del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico que compartimos, un espacio de internet que nos mantiene cerca, que nos mantiene un poco más juntos en esta complicada época que fue el año 2020. Falta poco ya para finalizar este año, nos quedan dos reuniones más y luego tendremos un descanso y el verano esperándonos, pero el museo seguirá por este medio manteniendo contactos. Nuestra intención siempre es tender puentes, generar lazos y acercarnos a los artistas, al arte y al mundo del arte. Hoy charlaremos con Gabriel Cercato. Gabriel es un excelente escultor que se formó en la Facultad de Bellas Artes, pero además tiene una formación muy profunda en filosofía, dado que estudió y se recibió de profesor de teología y ha estudiado también filosofía. Actualmente está generando eh, un posgrado. A ver, ahí vemos que acaba de entrar Gabriel, así que vamos a sumarlo a esta charla. Conversar en tranquilidad. Para los amigos, mientras Gabriel se va sumando a la charla, les voy contando. Todos ustedes conocen a Gabriel. Hola Gabriel, ¿me escuchás? Sí, Ahí. sí, estoy Hola. ¿Qué tal, Gabriel? bien, Qué acá andamos. bueno, qué bueno poder compartir esta charla con vos hoy y este café con vos y con todos los amigos. Buenísimo, Walter, una alegría estar con vos. Además, ya nos conocemos hace, ¿cuándo va? Como 30 años casi, cerca, ¿no? 30. Sí, 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 creo que más de 30 porque Desde que llevamos empezamos trabajando juntos en la universidad como 27, así que entre la época que estudiábamos, todo es 30 años por lo pronto. Así que mejor no hacer cuentas, es mucho sí, tiempo. las Pero canas dan, las canas dan testimonio. bueno, pero más testimonio da todo el arte que nos has dejado y que compartís con nosotros. Recién hablaba con los amigos que nos están escuchando, que entre tantas obras tuyas, las que más reconocemos los platenses y el mundo entero es tu obra para el completamiento de la catedral. Todo el trabajo escultórico externo de la Catedral de la Plata es un proyecto tuyo, un Sí, trabajo, igual, la verdad, increíble. sí, Contanos cómo fue esto. antes que nada, digamos que no fue un proyecto solamente mío, para no ser injusto, es un proyecto colectivo, digamos, Mm. porque no es que yo me puse a tallar todas las esculturas que están en la catedral. El trabajo mío fue principalmente hacer el diseño y las maquetas a escalas y después acompañar de alguna manera a los escultores que la empresa habría contratado para hacer las esculturas, porque son casi 70, más de 70, no me acuerdo, con bajorrelieves y con las gárgolas, suma mucho más, entonces había muchos escultores trabajando, o sea que fue un trabajo realmente colectivo. Lo que es mío, digamos, de mi propia mano es principalmente el diseño para que ellos después trasladen a escala. Bueno, pero en la parte creativa de la obra, el Sí, diseño, la idea, el sí, desarrollo de ese diseño es tuyo. Después hubo un grupo de gente que fueron como extensiones de tus manos para sí, llevarlas a cabo a escala para eh, ubicarlas en la catedral en el tiempo que era necesario para poder inaugurarla. Porque sí. materialmente hubiera sido imposible que vos realizaras 70 esculturas de ese tamaño en tan corto tiempo. Sí, salvo que sean tiempos inmensos, pero la verdad que acá en Argentina a veces hay que aprovechar los tiempos políticos y en ese momento había una decisión
de la provincia de Buenos Aires de terminar la catedral como parte de una puesta en valor del patrimonio provincial y bueno, se apuraron los tiempos, así que había que hacer en 2, 3 años se hizo todo. Y contanos algo que, para ir más allá de lo escultórico, ¿no? Porque recién yo, cuando te presentaba, decía que vos, además de ser escultor, tenés una gran formación teológica y filosófica. Sos profesor de estética de la Facultad de Bellas Artes, donde compartimos la cátedra hace muchos años, más de un cuarto de siglo, y sé que todo ese trabajo para plasmar las esculturas tuvo un tiempo anterior de bocetos, de creación, de análisis teológico de las obras, qué se podía hacer, de qué forma, y más integrando todo lo que es el horizonte simbólico de la Pampa, porque es una catedral situada en la Pampa, con un neogótico, pero un neogótico propio, ¿no? En donde las terminaciones no fueron copias de las gárgolas europeas o de las vírgenes europeas, sino que vos generaste un proyecto en donde eh, nuestra pampa y nuestra vegetación, nuestra eh, idiosincrasia aparecen ahí plasmadas. Contanos eso. Sí, mira, yo en realidad la catedral fue la oportunidad para plasmar o poner en obra eh, un proyecto que yo ya venía trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con generar un tipo de imagen religiosa, en este caso dentro del cristianismo, catolicismo, pero que esté inculturada en la región, ¿no? Lo que se llama la inculturación de la fe. O sea, hay todo a ver, esto surge porque yo siempre fui bastante crítico de lo que es la cultura principalmente rioplatense, de estar mirando siempre a Europa y poco digamos, a las raíces americanas, entonces siempre fui buscando en la cultura popular o en la cultura latinoamericana o en la cultura indígena precolombina distintas motivaciones o recursos simbólicos o formales como para tratar de adaptarlos a una imaginería religiosa, digamos, católica, que se adapte a nuestro territorio. O sea, yo básicamente todos los estudios que hice eh, fue alrededor de mi oficio de base, que es ser un imaginero religioso. O sea, yo empecé tallando, mi primera imagen religiosa fue a los 15 años, digamos, mi padre que es carpintero, yo me dedicaba con él ahí a aprender en el taller, me enseñó a tallar y a hacer las primeras técnicas de la talla y a los 15 años hice el Cristo del colegio donde yo estudiaba, que es el del Virgen del Pilar, y ahí, a partir de ahí es como que inicié mi carrera, digamos, de imaginero religioso y fui incorporando después el estudio de la facultad, el estudio de la filosofía, el estudio de la teología, el estudio de la historia del arte, digamos, como 4 carreras o 4 áreas, digamos, donde las auné en, en esto que es la imaginería religiosa, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo empecé a tratar de desarrollar esta tarea de búsqueda de una imagen propia, digamos, para poner un ejemplo, yo cuando arranqué a los 15 años y hasta que ingresé a la facultad tenía como un referente o un modelo a seguir a Leo Moroder, que es el que hizo el Cristo y la Virgen de la Catedral. Yo cuando era adolescente me gustaba mucho ir a admirar esos trabajos, que es maravilloso el virtuosismo, ¿no? Entonces empecé como queriendo seguirlo, pero después me di cuenta de que no quería ir por ese lado, por más que lo admiraba, porque era un estilo de imagen muy europea. Entonces profundicé en buscar un estilo Gabriel Cercato, digamos, más propio, y ahí es donde empecé a experimentar en todo un lenguaje, digamos, que tiene que ver con esto de lo latinoamericano, pero al mismo tiempo dentro de la imaginería religiosa. Y bueno, y es lo que llegó a plasmarse en la catedral, quizás un poco más suavizado por el contexto que me tocaba en ese momento, que todavía pues,
el tipo de imagen que yo tengo quizás más fuerte todavía en lo precolombino o en las cuestiones, digamos, de sincretismo religioso. Y para la catedral quizá resultaría demasiado chocante, entonces a ese lenguaje que yo había desarrollado lo suavicé un poco y es lo que vemos ahí en la catedral, ¿no? Gabriel, y cuando vos comenzaste con todo este proyecto, ¿vos ya habías leído a Kusch, habías leído a Dussel, o fue Sí, sí. propio tuyo esto? ¿Cómo surgió? No, no, ¿No? ¿Hubo un a ver, paralelismo entre estos autores, entre la realidad latinoamericana, la necesidad digamos, de un arte propio? ¿Cómo fue todo eso gestándose? mira, primero surgió por un interés por la historia, Mm, eh, un interés por la historia, después un interés por la filosofía y por buscar una imagen que sea latinoamericana, que me represente a mí, que represente a una comunidad latinoamericana, en lo posible eso era el objetivo, o sea, presentarla. Y Kusch vino después, y después vino Enrique Dussel, este, y Colombres, y bueno, un Monticio Escobar, un montón de autores, digamos, donde me fui nutriendo en la parte teórica, pero por otro lado estaba Molina Campos, estaba Juan de Dios Mena, estaban los artesanos populares que yo trataba de nutrir mucho, ¿no? Sobre todo en Misiones o en el noroeste argentino, mm. las imágenes que hacían para vender, ¿no? A los turistas, digamos, y de todo eso surgió como una gran síntesis que de alguna manera es la imagen que yo propongo, ¿no? De todos modos, hay como una cuestión de base que yo siempre me pregunté, era cuando me llamaron para hacer lo de la catedral, estaba el tema que vos dijiste del gótico o del neogótico. Entonces, cómo responder a una iglesia, una catedral que es patrimonio provincial, respetando el patrimonio, pero al mismo tiempo criticándolo en esta cuestión, digamos, del eurocentrismo que presentaba. Y ahí es donde busqué empecé a investigar un poco más sobre cómo ir variando el neogótico o los postulados de un gótico nuevo para pasarlo a las esculturas. Y eso a su vez me llevó a profundizar en la historia de la ciudad, porque la catedral, en donde iban a ir las esculturas, además están en otro contexto patrimonial importante, que es el de la ciudad de La Plata, que es una ciudad, digamos, reconocida también por su diseño. Y eso a su vez me llevó a profundizar como en otra onda más, que es la historia argentina, porque la ciudad de La Plata y la catedral dentro de ella no es una entidad aislada, sino que hay toda una red significante que me puse a investigar. Y ahí es donde descubrí, digamos, a partir de la pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué sentido tiene una catedral de forma gótica en el medio de la Pampa, que hasta hace poco habían habitado los Pampas de Huelche? Y, y entonces todo eso me llevó un poco al tema de la colonización cultural, al tema de cómo a través de la imaginería religiosa uno puede también decolonizar mentalidades, decolonizar la propia imaginería religiosa cuando está ligada en lo europeo y no responde quizás al autóctono. ¿No Y te por acordás otro, sí, que seguramente, bueno, cuando leías historia del arte, pudiste ver también el sincretismo de que se dio en las misiones del Paraguay, en toda la zona de sí, misiones, cómo los originarios readaptaron las imágenes europeas y realizaron sus propias tallas. Entonces los ángeles de toda esa zona tienen rostros americanos o las imágenes religiosas en general, pero las de Los Ángeles son las más conocidas por todos. Y eso sí, eso también me imagino que te sirvió de alimento para todo esto. fundamental, eso es fundamental, digamos, el barroco mestizo, el cusqueño, el jesuítico, eh, todo, todo lo que tiene que ver con mestizaje fue fundamental, pero lo paradójico
es que si vos ves la historia de la ciudad de La Plata, no aparece nada de eso. Aparece todo una estructura, digamos, purista europea, como es un neogótico, digamos, a ver, el contexto donde yo eh, situé las esculturas sería el siguiente, es el de una ciudad que en su momento fue de vanguardia, futurista, digamos, de ciencia ficción casi, ¿no? Y fuimos la primera ciudad en América, en Argentina por lo pronto, en tener luz eléctrica, con un trazado higienista que gracias a eso hoy día tenemos un poco más de salud en este virus terrible que estamos viviendo porque hay aire que corre por las diagonales y limpia. Digamos, Exactamente. situaciones que fueron pioneras, ¿no? Sí, la ciudad de La Plata en ese aspecto fue, ahora por ahí no nos llama la atención, pero si nosotros la contextualizamos en su momento, es una ciudad que fue vanguardista. Cuando en Europa recién estaban los urbanistas, digamos, los urbanistas de vanguardia, tratando de poner ejemplos de estas ideas higienistas en las ciudades de Europa, no habían tenido la oportunidad de desarrollar una ciudad entera, sino eran barrios, eran, digamos, a- a- eh, adosaban a las ciudades ya existentes o creaban como pequeñas villas, pero una ciudad entera con estos postulados no existía. La ciudad de La Plata en ese sentido se adelanta al urbanismo europeo. Pero por otro lado, lo que me llamó también la atención es que si bien es una ciudad futurista, la catedral que a mí me interesaba, en donde yo iba a poner las esculturas, y el resto de los edificios públicos responden a un criterio, digamos, que estaba de moda en ese momento, pero que es historicista. O sea, el neogótico, el clásico, y un historicismo que es bastante purista en el sentido de copiar o rejuntar lo mejor que tiene, como una especie de catálogo donde vos juntás lo mejor de las distintas piezas del gótico o de los clasicismos europeos y se armaban, ¿no?, estos neoclasicismos o estos neogóticos de la ciudad. Entonces se me presentó la idea de que la ciudad, más allá de las intenciones de Benoit, funciona como una maquinaria semiótica. Y acá es donde yo introduzco el antidiscurso de los fundadores, ¿no? Digamos, pensando distinto, en cuanto que esta maquinaria semiótica es una maquinaria semiótica del olvido, en el sentido de que busca dejar de lado todo lo que tiene que ver con el mestizaje, con lo indígena, con los gauchos, con los caudillos, y construye desde cero la ciudad mirando directamente a Europa. Entonces ahí es donde yo veo la necesidad de hacer de actuar como una especie de traductor traidor al proyecto de Benoit y poner unas esculturas que en contra de lo que muchos querían que respondan a un neogótico y que copien un neogótico más de tipo europeo, rompan con ese proyecto eurocéntrico y busquen un espíritu un poco más latinoamericano, ¿no?, en ese aspecto. Entonces ahí donde hay un contraste, digamos, con el proyecto original, pero que creo, como, según las doctrinas del patrimonio más contemporánea, no estaría mal porque el patrimonio, digamos, se va construyendo desde el presente, ¿no? Y pensando en todo este desarrollo digamos, que vos estuviste eh, gestionando en tu cabeza, haciéndolo crecer para armar una idea que fue expandiéndose en 80 obras que están en el exterior de la catedral y que todos podemos ver, no sé. Y algunas obras son muy complejas, como los tímpanos, que tienen infinidad de historias adentro. Después vamos a charlar de eso. Sí, Yo pensaba, todo esto también fue eh, no sé si decir evolucionando, pero cambiando con el tiempo, y hoy estás nuevamente trabajando en otras obras para la catedral, pero para su interior. Estás trabajando
en todo lo que es el Via Crucis. Y lo estás haciendo Sí. directamente en talla de madera, en talla directa, con Ujú, cincel y martillo, como se vio una pequeña masa, ¿no? Como se vio en las fotos de la ujú. invitación. Y eso son obras nuevas, también con otra historia, más allá de las 14 estaciones, ¿no? En tu imagen, en donde hay una relación con el resto de tu obra, pero creo que es un camino también nuevo, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo te ves trabajando en esto hoy? Mira, esto hay que, te cuento un poco la historia de esta vinculación entre lo exterior y lo interior de mis trabajos en la catedral. Porque en el aspecto, digamos, exterior, todas las esculturas del exterior responden a un proyecto que tiene mucho de crítica histórica, ¿no? En el sentido, te lo digo rapidito así como para que se entienda mejor, en el sentido de que el contexto de posibilidad de la catedral de la ciudad de La Plata fue la unificación de la nación argentina, poniendo la capital en Buenos Aires y necesitando una nueva capital federal, digamos una capital de la provincia. Entonces La Plata se constituye como capital, pero eso dentro y se vende como, digamos, un proyecto de unidad nacional. Pero yo lo que veo es que siempre detrás de lo visible hay cuestiones invisibles y detrás de lo dicho hay cuestiones no dichas. Y lo que yo vi es que no se dice que ese proyecto de unidad nacional que representa la ciudad y dentro de la ciudad la catedral como la frutilla del postre, eh, es un proyecto de unidad nacional de blanquitud, o por lo menos eurocéntrico, porque todo lo que eran las naciones indígenas no fueron integradas a ese proyecto. De hecho, la riqueza de la Argentina, la condición de posibilidad de la riqueza argentina de ese momento fue el apropiamiento de las tierras y el genocidio indígena que sucedió con la conquista del desierto. O sea que siempre, viste, como pasan todos, tenemos lados buenos y tenemos lados oscuros. La ciudad de La Plata también tiene sus lados oscuros y es que la financiación, o gran parte de la financiación de toda esta inmensa obra pública, tiene un costo de sangre que es con el genocidio indígena. Entonces yo de alguna manera eso quise destacarlo como pude en el proyecto, digamos, del exterior, y lo hice a través de generar Interesante contrastes. lo que vos decís, contextualizarlo en la época, ¿no? Como cuando Claro, estudiamos historia sí, del arte, o cuando se estudia historia en general, siempre tenemos que entender el momento en su circunstancia, en lo que lo claro, rodeaba, en la filosofía, en los aspectos que imperaban en 1882, cuando surge la ciudad de exacto, La Plata. exactamente, pero Indudablemente va a haber muchas lecturas de esto, y bueno, la que vos proponés es una de ellas. sí, yo sin querer juzgar, sin querer juzgar a Benoit o a Dardo Rocha, ni a la generación del 80, aunque tengo mis propias opiniones, yo lo que hago es desde el hoy. O sea, eso está perfecto. Cuando haces historia hay que contextualizarlo y se entiende que era la mentalidad de la época, pero desde el hoy, y yo como productor tenía la posibilidad de generar esa lectura, que no es muy frecuente, y plasmarla a través de las esculturas. Entonces, traté de generar esa especie de antidiscurso respecto del fundacional como para resaltar esa otra parte que no se tenía en cuenta en las obras fundacionales. Entonces ahí es donde viene la temática de lo indígena, de poner indios, gauchos, pero sobre todo en la cuestión de lo tosco, de generar un contraste, digamos, en la resolución de calidad poética de la obra. O sea, si vos ves la catedral, es una catedral virtuosa, digamos, donde lo artístico te deslumbra por su virtuosismo, por su calidad estética. Entonces yo a eso le quise adosar un poco de tosquedad, quizás hasta de grotesco en algún aspecto, con esculturas que sean más
duras, menos virtuosas, ¿no? Y por eso cuando las diseñé, en vez de trabajar con el barro común de la cerámica, lo trabajé con barro con chamote, que tiene piedritas de cerámica o fragmentos de cerámica, que hace mucho más difícil el detalle. Entonces ya de entrada había planificado no cuidar los detalles como una propuesta, digamos, de poética, de contraste contra el virtuosismo y que de alguna manera alude a las artesanías populares, en muchos aspectos que sería, bueno, nos llevaría tiempo explicarlo, ¿no? Pero un poco generar ese contraste. Cuando los escultores de la empresa trasladaron lo que yo había hecho, yo tenía todavía una formación con remanentes eurocéntricos que estaban preocupados por este tema de la calidad y del virtuosismo, entonces a pesar del chamote, las obras de cerámica me salieron en algunos aspectos con un toque de cierto detallismo, pero cuando se hicieron las estatuas que fueron implantadas in situ, de 3 metros, 4 metros, algunas, la técnica que se usó implicaba después forrarlas con fibra de vidrio y cuarzo, y eso fue lavando un poco los detalles y haciéndolas más toscas. O sea que esto que yo te decía, que era colectivo, lo que yo empecé, los escultores de la empresa lo terminaron cerrando, generando unas esculturas de mucha carga, de tosquedad, ¿no? Cuando uno la ve y enseguida se genera el contraste. Y el contraste es para preguntarse el porqué de esto, y es toda esta explicación, digamos, de fondo. Es como algo que quiere buscar ese contraste que en lo fundacional no estaba dado porque no se integraba un aspecto importante de la argentinidad. Si vos vas al Museo de la Catedral, hay una foto la que de alguna manera también me inspira para estos trabajos, que es los momentos previos a la fundación de la ciudad y de la catedral. En ese lugar donde supuestamente iba a construirse el año siguiente o en unos meses la catedral o en la Plaza Moreno, se juntaron Dardo Rocha con ciertos notables y el cacique de la región con gente de su tribu, ¿no? Entonces, pues, esa foto está re interesante. Entonces yo lo que digo es que en el proyecto fundacional se tapó la mitad de la foto, ¿no? Se tapó la mitad de la foto y se quedó la foto, digamos, del proyecto más europeo. Entonces yo lo que de alguna manera trato de hacer es, sin rechazar la mitad europea de la foto, tratar de rescatar o volver a integrar esa otra mitad que estaba faltando, la del cacique, ¿no? Y de toda la región, porque los indígenas estaban en la ciudad. O sea, lo que nos olvidamos, porque fueron los vencidos y generalmente los que pierden en la historia son olvidados, pero cuando se construye la ciudad, uno siempre hace alusión a los inmigrantes y la importancia que tenían los inmigrantes. Yo como hijo de inmigrante también en eso siento reconocido, pero lo que no se dice es que el trabajo menos especializado, digamos, el trabajo de peón, el trabajo bruto, lo hacían no solamente los inmigrantes menos capacitados, sino también los mestizos y los indígenas que habían sido, digamos, reducidos en muchos casos a condiciones de semi-esclavitud en esta nación argentina progresista, ¿no? Era común, si ustedes ven los diarios de la época, era común ver cómo después de la conquista del desierto y en plena época de construcción de la ciudad, se repartían, se disgregaban las familias, se repartían los niños por un lado, y los diarios de la época cuentan cómo los padres lloraban porque se sacaban a las madres de sus hijos y se los ponía en familias patricias para que los cuiden, y los indígenas iban a trabajar de peones o en el campo, o en la ciudad de albaniles, o en el ejército, o en la marina, o los mandaban al Tucumán a trabajar en los ingenios. O sea, todo esto de alguna manera está en la historia de la ciudad y no se dice generalmente. Más cercano. Está haciendo un reencuentro
entre esas dos partes de la foto, ¿no? Entre la parte europea y la parte americana que habitaba estos suelos antes de ser Exacto. colonizados. Y Un poco es la esto. mayoría de nosotros, vos mismo, ¿no? Cercato viene de Italia. Nosotros venimos de Europa con nuestras tradiciones y nuestra cultura y nuestras costumbres. Por eso es interesante esta catedral que aúna con un espíritu cristiano ambos lenguajes, ambas historias y construye algo nuevo, sumando, no restando, sino Sumando. potencializando lo mejor de ambas partes. Me acordaba cuando se hablaba de las terminaciones de los pináculos de las torres, que en Europa tienen flores de lis o pequeños crochet, le llaman. Eh, Acá son cardos, flores de la pampa, espigas de trigo, todo lo que tiene que ver con digamos, con nuestra zona. Lo mismo con las imágenes, los rostros que vos elegiste, muchos de ellos tienen que ver con, como hablabas bien vos, los originarios. Y todo esto fue creciendo y hoy es respetado por todos y ya lo hemos incorporado a a nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Tal es así Sí, que la Catedral de la Plata es el icono de la ciudad. Cuando hablamos de la ciudad de La Plata, todos hablamos de Plaza Moreno y la catedral, esa es la foto más famosa, y en esa foto están tus obras. Y así que, y han recorrido el mundo entero, y ha bueno, tenido por lo menos, infinidad digamos, de comentarios y reproducciones de la mejor forma. Así que, felicitaciones por todo esto, Gabriel. Y sí, yo volviendo lo que a traté lo que hablábamos de- de estas nuevas estaciones, ¿no? De tu trabajo actual en las tallas. ¿Cómo es esto porque recién nos contaste de eh, cómo algunas obras que habían sido modeladas en el barro, al llevarlas a altura y a tamaño, no sé, de los 30 centímetros que tienen tus pequeñas esculturas a los 4 metros, se fueron modificando y perdiendo detalles por tu decisión y por los materiales. sí, Materiales que tenían que permitir que eso fuera liviano y fuerte, que soportara las temperaturas, los vientos y la intemperie, pero también que fuera liviano para estar a esa altura de las torres. sí, Vos ahora eso te volviste digo, a un material tradicional como es la madera sí, y a porque una también técnica también totalmente tradicional como la talla directa. ¿Qué sí, madera estás te voy a, usando? ¿Es madera de estas tierras? Contanos eso, por favor. sí, te voy a contar un secreto que tiene que ver con esto, es que cuando digamos, en el interín, entre que terminé, digamos, las obras digamos, se terminaron las obras del exterior y cuando empezaba a proyectar las tallas del interior, eh, sucedió algo, viste, que yo sentía como una cierta vergüenza, ¿no? Por una cuestión, digamos, que yo como hijo de inmigrante no puedo evitarme sacarme el formato europeo de mi pensamiento, ¿no? Aunque por más que busque con todas mis fuerzas unirlo con las raíces americanas, que también son mías porque soy nacido en Argentina y soy latinoamericano. Entonces, parte de esa cuestión de la estética que uno tiene incorporada como algo obvio, como natural de lo europeo, tiene que ver con esto de la calidad, el virtuosismo, ¿no? Que yo te decía hoy. Y a mí un poco me daba vergüenza porque las esculturas de afuera habían quedado como o sea, mucho más toscas de lo que yo había planeado al principio, por esta cuestión de la técnica que se usó. Entonces, digamos, como dije, se pasaron de rosca con la tosquedad. Después me pareció fantástico, porque eso que yo lo pensé, me pareció fantástico porque colectivamente se generó ese contraste que yo no me animaba a hacerlo por esta cuestión de la carga europea, y los escultores de la catedral lo realizaron y fantástico el contraste que yo te estoy hablando. Pero al Perdona, mismo que esos escultores la mayoría eran rusos que no hablaban castellano. no, mira, eran un grupo ruso, había tres partes, un grupo ruso, un grupo platense y un grupo del interior del país. O sea que está bastante integrado, digamos, bastante integrado, ¿no? Digamos, los orígenes. Entonces me daba un poco vergüenza esto de la calidad, que no habían quedado como una obra así de virtuosismo. Y
y me surgió como también la necesidad de mostrar, o me daba vergüenza de pensar por ahí que algunos piensen que yo no sabía trabajar en la calidad, porque quizás todos no entendían que esto estaba hecho a propósito, como para generar un mensaje, como para generar un contraste. Entonces me generó esta vergüenza de decir, por ahí piensan que uno no sabe trabajar, que no tiene calidad técnica, que no puede llegar a ser virtuoso. Entonces en el interior, en las tallas, digamos que son un trabajo, que eso sí lo hice prácticamente de mis manos, sí me han ayudado en un momento con algunas las partes más digamos, de iniciación, pero digamos que no, que no, no, no llegaban a terminar, sino que eso fue un trabajo, digamos, prácticamente de 100% de mi mano y obra. Entonces, ahí en las tallas del Via Crucis, es donde yo, sin perder esto, de apartarme de la cuestión, digamos, de que sea algo inculturado, algo latinoamericano, algo que además tenga calidad, y acá sí en el interior le quise poner calidad, virtuosismo, oficio, para demostrar que yo también de alguna manera tenía un cierto oficio, un cierto trabajo después de 30, 40 años, digamos, de estar tallando la madera. Aunque, obviamente, si vos ves las tallas del Via Crucis o ves las tallas del Sagrario, con los rostros más indígenas o con figuras más desproporcionadas, con otra poética, básicamente, la que yo le llamo neogótica mestiza, para adaptarla, que tiene todo un estudio de fondo, digamos, no es al azar, sino que hay todo un estudio de fondo que hice, digamos, para que a su manera esté, digamos, en armonía con la catedral, pero una armonía latinoamericana. Y entonces en estas obras del Vía Crucis es donde yo ahí volqué, digamos, para decir, bueno, miren, o sea, lo máximo que yo puedo hacer de calidad y detalle y virtuosismo y manejo técnico es esto. Puede ser más, quizás no alcance, quizás Moroder me supere, pero digamos que no, acá no es cuestión de comparar, porque No, digamos son dos son dos caminos estilos totalmente distintos. diferentes. La técnica los dos la manejan a la perfección, pero cada uno tiene su impronta, su forma, ¿no? Eh, yo creo que no hay que comparar, son dos cosas distintas, no sé. A mí me fascina Picasso y me fascina Miguel Ángel, y los dos son distintos, ¿no? Sí, tal cual. Y yo sigo admirando a Moroder, aunque no haga su obra, ¿no? Y sigo admirando de alguna manera a Benoit, aunque no me enganche con su proyecto, digamos, de neogótico europeo. Bueno, pero por eso decíamos, ¿no? Tenemos que contextualizar, las épocas han cambiado tanto y nosotros también hemos ido creciendo y eh, también, como cuando damos clase, ¿no? Decimos cuántos textos hemos leído y cómo nuestra forma de enfrentar el mundo también ha ido modificándose gracias a que que tenemos la suerte de que ha habido infinidad de pensadores que han estado trabajando en temas similares en toda la historia de la humanidad y al releerlos podemos también nosotros encontrar nuestros propios caminos y nuestras conclusiones. Y creo que indudablemente vos lo has hecho, que todo el trabajo que has emprendido en la catedral logró que tengamos una catedral única, que tiene el sello, la impronta de la ciudad de La Plata y de Gabriel Cercato, la catedral de ladrillo, ¿no? Porque en el plano original de Benoit Meyer estaba revestida en similpiedra y nosotros los platenses optamos que quedara en ladrillo. Entonces, Sí, también tiene que ver con esa textura que vos le diste, con esa forma eh, más contemporánea del arte. Así que contentos de la catedral que tenemos, agradecidos y bueno, queremos seguir viendo obras tuyas. Estamos sí. Y yo sabés esperando que digo el Via Crucis, que sabemos que lo lleva que vos mucho tiempo decís, en la yo talla en madera. lo digo, Y vas, ¿ya por qué número de estación, Gabriel, estás? creo que voy por el
la 8, 9, cuando, la tercera caída y cuando lo desnudan a Cristo antes La de expoliación. crucificarlo. Yo lo que te No, quería decir es que lo que vos decías, yo la llamo que es una catedral en carne viva, al no revestirla como se había proyectado originalmente. Y esta catedral en carne viva, lo que se decidió dejarla en ladrillo, de alguna manera nos permite esta metáfora, ¿no?, de la carne viva, tener una catedral que nos pone en contacto con los conflictos y los contrastes de la propia historia, ¿no? Y entonces se termina humanizando más. El tema está ahora, cómo hacer una refundación de la ciudad, aunque sea simbólica, para tratar de incorporar a todos los que en esa época, porque no se dieron cuenta o porque quisieron, que tampoco eh, uno no puede ser ingenuo de pensar que muchas cosas fueron hechas a propósito, pero por tratar de verlo ahora y tratar de incorporar todo eso que en su momento fue dejado de lado, como es el mundo, digamos, de la América profunda, como la llama Rodolfo Kusch. no, por eso te decía que es tan importante, como hablábamos antes, ¿no? De contextualizar en la época las ideas de la época y las producciones de la época, y que nosotros vamos comprendiéndolas, también insertándolas en esos contextos. Y el contexto de Ay, hoy nos permite también comprender todo esto y generar nuevas posibilidades. Y tu obra marca esa posibilidad nueva de ese sincretismo, esa unión entre ambas culturas y el respeto mutuo, ¿no? Indudable, y ese crecimiento que como pueblo hemos tenido. Así que pues, queremos seguir viendo esculturas tuyas, estamos siempre esperando nuevas obras, pero como sabemos que todo lleva su tiempo, su depuración y tu brazo también necesita eh, un descanso en algunas cosas, ¿no? Pero vos también, además de esto, sos catedrático en la Universidad Nacional de La Plata y escultor del teatro argentino. te escucho Así cortado, que Walter. muchas de las escenografías que hemos visto en el teatro han sido materializadas en la parte escultórica por tu mano y tu equipo. Así que también contanos un poco de esa otra faceta de tu vida. No, te perdí, Bueno, no sé te si, perdí si lo me que me escuchás, Gabriel. preguntabas. Ah, ahí estamos, ahí volvimos. Bueno, mientras se estabiliza esto, para ir cerrando el programa, le decía a Gabriel que nos contara también un poco de su hacer en el teatro, porque él también lleva una larga historia en el teatro. Está a cargo de la sección de esculturas. Ahí estamos, Gabriel, otra vez, a ver. Bueno, parece que la técnica ya en este momento no nos acompaña más. Vieron que las redes se sobrepasan y en momentos se cuelgan. Bueno, agradecemos a Gabriel Cercato por toda la amabilidad que ha tenido para con nosotros contando estos secretos del nacimiento y de la gesta de la obra en la catedral. Quedará para otro día entonces la charla sobre su desarrollo en el teatro, sobre el diseño de las esculturas, que a veces un escenógrafo dibuja rápidamente, pero hay que materializarlas y construirlas en escalas monumentales. Y Gabriel tiene un equipo maravilloso de gente que trabaja con él, de escultores, de realizadores, que nos han permitido disfrutar de obras maravillosas en otros materiales, en telgopor, en maderas de menor calidad, en cartapesta, en formatos distintos. Así que bueno, quedará para otra charla. Le agradecemos enormemente a Gabriel por esta amabilidad que ha tenido para con nosotros. Bueno, no sé si ahí podés, si tenemos sonido de nuevo. No, no tenemos sonido, así que quedará entonces pendiente para un nuevo diálogo el año que viene. Gracias a todos y bueno,
desde aquí, desde el espacio de café del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, los invitamos a todos a recorrer la Catedral de La Plata, a ver sus esculturas, a entrar al museo y poder encontrar los originales de Gabriel Cercato allí expuestos. Y en este momento hay una muestra excelente que une el patrimonio de los dos museos, el Museo de la Universidad Católica y el Museo de la Catedral. Los dos patrimonios unidos en homenaje a María, en este año mariano que está terminando. Así que la ¿Me muestra escuchás vos por María en ahí? el arte, donde hay expuesta una obra hermosísima de Gabriel, está abierta a todos ustedes en los horarios del Museo Catedral. Nos vemos ¿Me la estás semana que escuchando? viene, en este mismo horario. No, se sigue cortando, Gabriel, lamentablemente. Bueno, nos vemos, sí, porque no se corta. Bueno, un abrazo enorme. eh, Gracias por esta tan linda charla llena de contenidos. Y bueno, tendremos otra charla para hablar sobre tu trabajo en el teatro. Dale, con gusto, con gusto. Esa va a estar buena también. Bueno, un abrazo, saludos a todos y nos vemos el viernes que viene cuando presentaremos el CD de música de villancicos de la ciudad de La Plata. El año pasado, dos poetas platenses escribieron villancicos que fueron editados en un libro. Ese libro se presentó en el Museo Beato Angélico y este año se han grabado esos villancicos en un CD, así que podremos escuchar alguno de esas grabaciones y conversar con sus autores musicales. El próximo viernes, en este mismo horario. Saludos a todos y gracias, Gabriel, por esta hermosa charla de la tarde. No, gracias a vos y saludos a todos también.